Bueno, esta es la segunda parte. Seguimos con cómo vamos a estudiar las conversaciones. Entonces, habíamos dicho que la conversación distintivamente tiene turnos y unidades entonacionales, con una sintaxis típica, ¿no? O sea, habíamos hablado de las unidades intransitivas. Y además la marcación, por ejemplo, de nueva información con determinadas características prosódicas. Y lo que yo eh, eh, reflexiono a partir de esto es digamos, la relación entre la restricción temporal y el tipo de unidad prosódica y estructura gramatical. Lo que me hace pensar también es que la conversación también es producto no solo de características, digamos, humanas, de lo que supone la interacción dialógica, es decir, instancias que tienen que ver con las motivaciones de nuestro aparato cognitivo para producir y procesar, sino que también hay restricciones que son culturales. Entonces, por ejemplo, observamos que la velocidad de habla en ciertas culturas es mucho mayor que en otras. También la presencia de género, por ejemplo, en las exposiciones la gramática va a ser diferente porque la restricción temporal que tiene la preeminencia de un interlocutor sobre su auditorio es otra. Y lo que nos hace pensar es que ciertos formatos de interacción pueden tener características gramaticales y prosódicas diferentes según las comunidades, según los usos, es decir, según la génesis. Como les decía, algo que nos queda pendiente para leer es Dubois 2014, que es la sintaxis del diálogo. Y otra cosa que no abundamos en demasía es que típicamente las conversaciones tienen reparaciones, que es lo que demuestra la co-construcción del discurso y la colaboración. Los que no leyeron, hay un artículo que creo que se publicó en 2008 en la revista Signos, donde yo trabajo las reparaciones en el habla infantil. Bueno, otra cuestión que también es típica de la presencia del diálogo es que los enunciados son estructuras corporizadas, es decir, que demuestran esta característica de la constitución humana del símbolo. Lo que se pregunta Cienki, nos preguntamos nosotros es cuáles son, cómo describir esas estructuras recurrentes que están en esta dinámica multimodal de los eventos del lenguaje hablado. Entonces dice, bueno, las tres unidades, fenómenos que me parece que no se han descrito en los eventos del lenguaje escrito es la presencia de sonidos no léxicos, los patrones entonacionales o las unidades entonacionales y los gestos manuales. Ahora también hay otros fenómenos que también fueron observados por los conversacionalistas, es la mirada, es decir, cómo la mirada se articula para producir unidad, la posición del cuerpo, cómo se manipulan objetos, y yo me quedo pensando en también la distancia, que es algo que nosotros, las culturas latinas manifestamos, y también cómo existen diferentes secuencias entre distancia, posición. Vamos a ver cómo vamos a describir la conversación, que es lo que propone Cienki, presencia de unidades no léxicas, las que son de naturaleza onomatopéyica, es decir, que pueden reproducirse, que son muy recurrentes y que podemos reconocer como au, y aquellos sonidos en sentido amplio, el toser, el aclararse la voz. Y bueno, tienen un funcionamiento y también marcan
construyen sentido. Hay mucha bibliografía de los conversacionalistas en este sentido, para poder reconocer cómo funcionan esas unidades. Y lo que me parece interesante es que Cienki remarca es que estas unidades son simbólicas en función de la historia de los intercambios, es decir, que se utilizan en las interacciones teniendo en cuenta los agentes y lo que los agentes recuerdan de cómo funcionan esas interacciones. ¿Sí? Y muchas veces esas unidades reciben, digamos, la carga de la conceptualización del contenido. Los contornos entonacionales, y ahí podemos reconocer que ciertas frases fijas poseen ciertas unidades entonacionales diferentes, y esos son como las guías, el patrón más claro para decir cómo va a funcionar la unidad entonacional. Entonces, por ejemplo, no va más, no decimos no va más. Y hay una función con el contorno entonacional, y esa función es algo que se proyecta y es anticipatorio. Nosotros no esperamos que termine, ya sabemos cómo va a terminar esa unidad. Y por el otro lado, la presencia de gestos. Los gestos retoman un continuum, que es un continuum que trabaja Kendon, que es un Kendon 2002, y aparece muy claro en un artículo de McNeill del 2005, que bueno, que después se los paso, y nosotros lo trabajamos con Alejandra Figueroa y con Nina en un paper para el FAI. Bueno, ese continuum es desde aquello que tiene un significado convencionalizado, por ejemplo, los emblemas, a la presencia de gestos recurrentes que nos permiten caracterizar a ciertos usuarios del lenguaje. Sabemos que hay ciertos usuarios que son más proclives a gesticular ante ciertos intercambios que otros. Bueno, y en el medio tenemos los gestos que están vinculados al habla, y entonces, por ejemplo, todas las actividades de señalamiento, las actividades o sea, que señalamos que es lo más importante, o las de movimiento discursivo, y aquella gesticulación en general que indica operaciones cognitivas, por ejemplo, cerrando. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Perdón, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, nos queda por estudiar la sintaxis del diálogo, nos queda reflexionar sobre la recurrencia de estos tres fenómenos en los intercambios y cómo esa recurrencia es apropiada en el caso de los niños y también en el caso de los niños TEA, ¿sí? Porque me parece que estos tres fenómenos lo que nos demuestran es la posibilidad, marcan claramente cómo la cognición social se inserta en el uso del sistema simbólico. Y también la construcción de memoria episódica, porque no hay posibilidad de abstraer unidades recurrentes si yo no tengo un repositorio de eventos semejantes y la posibilidad de contextualizarlo. Me parece que lo que vamos a en el encuentro, vamos a trabajar de a grupos sobre intercambios para tratar de ver estas líneas, y la idea es que podamos reflexionar sobre esta frase con la que Cienki cierra el artículo, que es de Liddell del 2003, que trabaja sobre el lenguaje hablado y que reconoce que tanto el habla como la lengua de señas explotan los múltiples tipos de elementos semióticos para construir la unidad. Pero lo que tenemos que reconocer es que venimos con una carga acerca de lo que entendemos
como lenguaje que es demasiado estrecho. Entonces, me parece que nuestro desafío es empezar a ampliar esa comprensión, por un lado, para el análisis de las interacciones en español, por el otro lado, para el análisis de las interacciones infantiles y finalmente para el análisis de las interacciones con usos no típicos del lenguaje. Bueno, las dejo trabajar.